Entonces, cualquier cosa ustedes hablan nomás porque no se, no se preocupen ni se limiten por eso, ¿ya? Voy a cerrar mi cámara y voy a empezar. Esto de acá es una, entre comillas, medio reciclado de un curso que tuve que hacer para donde les expliqué cositas de Corfo a algunos alumnos para un proyecto. Entonces, hay cosas que de repente dicen que es de clase, como esta, clase uno, pero ustedes ignórenlo, ¿ya? Yo les voy contando más o menos cómo viene la mano, ¿ya? Ok. Espérate. Ya, esto es básicamente las condiciones del curso, pero antes de partir con Corfo, lo que siempre vende la gente de Corfo, y aquí te das cuenta que esto lo hice hasta por ahí en el periodo de Gabriel Boric, por eso está hasta ahí nomás, ¿ya? No es que tenga algo en contra de nuestro actual presidente, es solo por eso. Pero básicamente Corfo, pucha, se creó hace cualquier rato, fue este gallo, el Pedro Aguirre Cerda, por allá en 1939, y ha beneficiado a un montón de empresas, como tú puedes ver ahí, y también ha entregado un montón de dinero, ¿ya? Dentro de Corfo siempre es bueno destacar a los quienes son los VP, que son los vicepresidentes ejecutivos, que son los que más o menos le dan los lineamientos a Corfo, ¿ya? Entonces, por ahí en la época de Michelle Bachelet está Eduardo Vitrán, que es este gallo es un verdadero rockstar porque aparte de ser VP es científico. Entonces, en realidad él entendía mucho de cómo funcionaba el mundo de la innovación. Después tuvo Sebastián Sichel, que fue candidato presidencial. Pablo Terrazas, también en el gobierno de Sebastián Piñera. Y el último que yo tengo registro es José Miguel Benavente, que él también era medio científico. Actualmente, como estoy medio desconectado del mundo Corfo, no sé quién es el presidente, pero esperemos perdón, el VP, pero esperemos que sea alguien que esté interesado en mantener el movimiento del ciclo de Corfo. Cosas importantes, o sea, ¿a quién apoya más Corfo? ¿Ya? Estos son como el top 10 en monetario que ha dado Corfo a las diferentes empresas. Y podemos ver que aporta mucho a lo agrícola, ¿ya? Con 126 miles de millones de pesos. Y aquí dice, exceptuando cultivo de uvas, porque las uvas que es donde deriva el vino, tiene ¿cómo decirlo? Su propio ecosistema de innovación, pero eso es otro tema. También apoya mucho a minería, cosa que es súper raro porque uno pensaría que las mineras tienen dinero, y también a alimentos, ¿ya? Y salud y farmacéutica para humanos, ojo, se hace esa salvedad, está acá casi en el top 4, ¿ya? Y eso es porque Corfo tiene lineamientos estratégicos también, ¿ya? Entonces, de repente aparecen concursos muy, muy, muy enfocados hacia un cierto tipo de producto. Y se me fue a decir que en realidad esto de minería y metalúrgica extractiva no necesariamente son apoyos a la gran minería, sino que son apoyos a empresas o startups que están haciendo cosas asociadas a la minería, ¿ya? Como inventos de un sensor o cosas por el estilo. Este es el antiguo jefe de Corfo, y Corfo tiene dentro de sus cosas como el orgullo, entre comillas, de ser el que ha apoyado el 80% de las startups destacadas en Forbes. Ojo, acá no se incluye a Corner Shop porque Corner Shop no es parte del ecosistema de Corfo. Fue uno de los grandes detalles que tuvo ahí Corfo, que en su momento no le creyeron a estos amigos. Entonces, también como que apoyan, también puede pasar de que se equivoquen. Un segundo, dejo. Concursos emblemáticos para el país, atracción de centros de excelencia, que son de donde vinieron, no sé, pues varios... ¿Qué cosa, hijo? Dame un segundito, ¿ya? De donde vienen... no sé si se acuerdan que hubo un tiempo al final de Michelle Bachelet donde vinieron hartas empresas internacionales a Chile a poner su base. Eso fue atracción del centro de excelencia.
Y en ese entonces, Felipe, te cuento que el director encargado de esa área era el Thierry. Y por eso ahí, a él lo conocía de antes, pero sin conocerlo. Inserción de capital humano avanzado, no sé si está vigente actualmente, pero básicamente le permite a una empresa contratar a un doctor recién egresado. Cuando digo recién, es bien laxo ese término porque tiene hasta como 8 años para ser considerado recién egresado. Y ese doctor que se atrae a una empresa, cualquier empresa puede postular, por lo general se ganan esos proyectos y el doctor además tiene un fondo para levantar una investigación específica dentro de la empresa. ¿Ya? Y la idea es que los doctores se ingresen al mundo productivo. Y los línea uno que son como los crea y valida, y la línea 2 como el consolida y expande, que son para dar a conocer los productos, y las becas de capital humano son cursos esporádicos que Corfo va haciendo ahí entre medio. ¿Ya? Entonces, en realidad, eh, hay que estar como, entre comillas, atentos a esos cursos porque ahí Corfo va y te dice, oye, mira, vamos a aprender, no sé, robótica y te mete a un curso corto, como un diplomado, y puedes aprender ahí. Entonces también hay que estar como, entre comillas, pendiente de eso. Entonces, ¿qué quiere potenciar Corfo? Ahí está, por ejemplo, el Semilla Inicia, que está muy, muy interesado Corfo, por lo menos hasta ese entonces, en potenciar a mujeres emprendedoras, ¿ya? Que ahí no sé si a ustedes les hace sentido eso, y varios lanzamientos de concursos de innovación y en energía. Esos son como los focos que tenía en regiones y en semilla, y si tú puedes hacer concursos, concursos, postular, perdón, a concursos Corfo para regiones en una empresa liderada por mujeres, aumenta mucho las probabilidades de éxito de la postulación. ¿Cómo se evalúa? Oye, a todo esto, Joy, vamos a hacer un repaso bien general para caer después en lo de los TRL, pero estos son contextos que yo creo que vale la pena que los tengan claros desde ahora. Sí, obvio. ¿Cómo se evalúa un proyecto Corfo? Bueno, siempre hay un Excel, ¿sí? Que es el que hay que llenar aparte del formulario. Y lo más importante es que este Excel tiene que, y ahí pongo entre comillas, cuadrar. ¿Ya? Que suena algo súper ridículo, pero si no cuadra el Excel, la postulación ni siquiera entra a concurso. ¿Ya? Y dentro de esas postulaciones, perdón, dentro de este Excel hay varias cositas que hay que agregar. Entre ellos, la declaración del tamaño de la empresa, ¿sí? Porque de eso depende entonces cuánto te financia Corfo. Por ejemplo, para una empresa micro y pequeña acá, para este concurso específico, Corfo financiaba el 80% de lo que sea tu proyecto hasta, no sé cuánto era en este caso, pero pueden ser entre 60 y 100 millones. Si es una empresa mediana, entonces solo te aporta el 60% y para las empresas grandes aporta el 40%. ¿Ya? Existe también un tope mensual máximo de remuneraciones brutas que tú les puedes hacer al personal contratado, ya sea contratado o bajo incentivos de Corfo. Y para, puedes disponer para la generación de la postulación de Corfo hasta 2 millones. Eso era por lo menos hasta el 2023. Lo más probable es que eso no haya cambiado porque son los gastos de formulación. Lo que sí puede haber cambiado son los montos totales a los cuales se postula. ¿Ya? Pero esa es como la base técnica normal. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo empezamos un proyecto? Esto no sé si lo vieron por ahí, pero Corfo se basa fuertemente en el manual de Frascati de innovación. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú busques como investigación o todo lo que tú quieras postular tiene que estar de acuerdo a los lineamientos del manual de Frascati. Esto el manual de Frascati se puede encontrar súper rápido en Google, pero ahora con la inteligencia artificial ni siquiera vale mucho la pena ir, sino que tú le puedes preguntar directamente en base al manual de Frascati que esté usando Corfo actualmente, que probablemente sea el 2024, si es que tu idea de proyecto se alinea o no con eso para poder ser postulable. ¿Cachai? Y aquí vienen las preguntas que se tienen que hacer siempre antes de empezar a postular. ¿Cachai? Como por ejemplo, hay que identificar el problema. Y aquí volvemos a lo del manual de Frascati, que Corfo, que seguramente lo vieron ahí
en sus clases de mentoría, define a esto como conocer el dolor. ¿Ya? Y aquí igual yo entro entre comillas con como choques culturales porque dolor es algo que ya está más o menos en salida de los lineamientos de innovación. ¿Cachai? Porque ahora eh, se estila más usar eh, innovación centrada en tu cliente, ¿ya? Pero el dolor es como el concepto general. eh, Puedes llegar a la misma respuesta por los dos lados, pero influye mucho el enfoque que tú le das a cómo tú vas escribiendo eso, pero lo vamos a ver. Todas las soluciones que tú identificas, lo más importante decir es que dentro de este mundo de las soluciones, las ideas por sí solas no tienen ningún valor, ¿ya? Sino que más bien lo único que importa es cómo tú lo transfieres a ahorro de lucas, ¿ya? Eh, y básicamente eso, y lo otro que con lo que cierra esta lámina es que básicamente Corfo avisa que más o menos el 65% de todas las postulaciones fracasan, ¿ya? Por no entender o no manejar estos conceptos de forma clara. Ya, entonces vamos a la definición de los problemas. ¿Cómo hacemos la definición de los problemas? Y dijimos que tenía que ser por esto de que se debe centrar en el usuario, debe abordar entonces una necesidad y una oportunidad, un desafío claro, debe incluir un descubrimiento, eso está entre comillas, y debe ser relevante, ¿ya? Los cuatro pasos para poder hacer esta escritura son los que están acá, ¿ya? Todo que es lo que te decía que es a partir de la identificación del dolor, tú tienes que generar tu modelo centrado en el cliente. ¿Qué significa eso? Que tienes que usar la información del cliente para hacer las identificaciones, orientar los ciclos de venta según las necesidades de los clientes y crear un programa de referidos en caso de que sea necesario y mejorar la experiencia del cliente. Si tú tienes todo esto claro, tú puedes entonces generar una postulación, entre comillas, potente para Corfo, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Y aquí es donde hablamos de la identificación de los dolores que estaba un poco eh, medio desactualizada en la forma de hablar. ¿Por qué? Porque ahora las postulaciones, o por lo menos las últimas postulaciones que me pude adjudicar cuando trabajaba para hacer concursos Corfo, es basar toda la lógica de los productos o de tu emprendimiento bajo esta regla de, entre comillas, el círculo dorado, que probablemente, no sé si la vieron o la conocen. eh, ¿No? Ya. Entonces, retomando desde el punto anterior, cuando se dice, ojo, tengo que identificar el dolor y en función del dolor yo tengo que avanzar a construir un marco teórico para mi proyecto. Como te decía, eso es como muy de los 90 y ahora existe otra forma de repostular o llegar a la misma respuesta, pero a partir de estos tres círculos concéntricos que están acá, que es el por qué, el cómo y el qué. ¿Ya? Que esto de acá es como se puede usar mucho para hacer se tiene que usar en realidad para hacer la descripción de los proyectos. Y esto viene de esta cosa que está acá, no sé, acá. Maldición que me aparece la pantalla ahí. Que esto es, eh, ahí sí, eh, Golden Circle, Simón, ahí está. O sea, que básicamente este gallo que está acá, que le voy a poner pausa a esto, sí, pero básicamente, y les voy a poner acá en el chat el video. Tu, 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 acá. Ya, entonces, a ese video que está ahí lo pueden ver después, pero el resumen es el siguiente. Que básicamente yo tengo que ya no definir la identificación eh, del dolor, sino que más bien tengo que decir por qué alguien tendría que confiar en mí para resolver ese dolor. ¿Cachai?
Ahora, si tú me dices, entonces igual estoy identificando un dolor, sí, es cierto, pero si tú lo haces desde el por qué, orgánicamente se arma el discurso que calza con las preguntas que te va a hacer Corfo después. Y aquí hay que tener harto cuidado porque cada pregunta que viene está de alguna forma encadenada con la anterior. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si tú quisieras hacer mm, digamos, un sistema IoT en general, tu dolor identificado no es la falta de una medición, ¿cachai? Sino es el, como yo soy una empresa de innovación y tecnología, quiero llegar a otros puntos donde se necesitan sensores, ¿cachai? Entonces, eso hace que el cliente o el lector ya no está comprándote tu servicio o producto por lo que tú le estás vendiendo, sino por la experiencia y la confianza de trabajo que tú estás respaldando desde el minuto cero. ¿Cachai? Y eso genera entonces una ligera diferencia en cómo tú escribes las cosas, pero una gran diferencia en cómo se reciben. ¿Cachai? Entonces, y después, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, dado que, no sé, pues, por ejemplo, para el laboratorio es como nosotros somos especialistas en tecnología y nos encanta empujar esa frontera, es así como nosotros vamos a generar cosas de IoT. ¿Cachai? Y eso es distinto a que nosotros estamos vendiendo sensores bacanes. ¿Cachai? Eso. Y después, ¿qué vamos a vender? Y ahí recién yo meto los sensores para, en el caso que sea necesario. ¿Sí? Ahora, si tú agarras este mismo discurso para el caso particular del emprendimiento de ustedes, se puede escribir entonces a partir de eso una historia con un hilo conductor que sea postulable y visible para Corfo. ¿Cachai? Por ejemplo, vamos a aplicar esto al tiro. Siempre Corfo te pide el título del proyecto y en este caso está esto, que es un ejemplo ficticio, obviamente, pero es para que se entienda el concepto, ¿ya? Por ejemplo, HKIL, dos puntos, una nueva alternativa para el control de patógenos y plagas de cultivo. Entonces, esta cosa está, yo ya sé solo por el título que todo lo que viene entonces está ordenado desde la lógica del dolor. Y después viene una descripción del proyecto que cuenta básicamente que es una empresa, que dice, descripción del proyecto, dice, haga una breve o resumen general de su proyecto. Y ojo, esto también es importante para Corfo y también que era lo que habíamos más o menos tocado, de que todos los resúmenes que ustedes postulan a la plataforma de Corfo, ya sea para concursos de línea uno o para informes de avance, puede ser usado por Corfo para publicitar algo, ¿cachai? Entonces el resumen, pero eso por lo general está escrito en un disclaimer como el que está acá, que dice que, ojo, que todo este resumen podrá ser usado de manera pública apenas el proyecto sea postulado. Entonces, lo que tengo que escribir acá, porque eventualmente Corfo, o sea, Corfo tiene por atrás un sistema de match empresarial, ¿sí? Y la gente podría encontrar un emprendimiento a través de su resumen eventualmente por un proyecto. Entonces es como un arma media de doble filo y hay que tener harto cuidado para escribirlo. Entonces aquí hablan de que Hitvac, qué buen nombre, Hitavac, es una empresa fundada en el 2010 con foco en la producción de bioinsumos para el agro en base a bacterias y bla, 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 bla. Entonces, esta cosa que está acá hay que tener harto cuidado para escribirlo, que ojo, no es el resumen de la historia de la empresa, sino es el cómo yo voy es el resumen de lo que quiero hacer con mi proyecto. ¿Ya? Entonces, aquí tú me puedes decir que aquí me estoy perdiendo líneas importantes, porque cada carácter cuenta para las postulaciones de Corfo, al describir que esta cosa fue fundada en 2010. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Por ejemplo, vamos a misma pregunta y la pregunta que yo les hago ahí es que si es que acaso esto cumple con las condiciones especificadas. ¿Cuáles son las condiciones especificadas? Estas que están acá, ¿sí? Para tener un buen proyecto core, ¿ya? O sea, una buena presentación de proyecto. Entonces ahí yo les doy un minutito para que lo lean y vemos si es que esto cumple o no las condiciones de core, para ser elegido como un proyecto interesante o candidato a ganar un fondo concursal.
Entonces, si se fijan, hay parte como empresa, tenemos un área de I+D, la cual buscamos potenciar mediante la ampliación de nuestro portafolio de proyectos I+D+I. De este modo, hemos abierto nuestras líneas de investigación abordando ahora el área de metabolitos secundarios, con la cual esperamos ingresar al mercado con mayor fuerza y diversificar nuestra gama de productos. Los metabolitos secundarios son componentes orgánicos producidos por bacterias, hongos o plantas, las cuales no están directamente involucradas en el crecimiento, desarrollo o reproducción normal de un organismo. Su ausencia no produce una muerte inmediata, pero sí un deterioro, perdón, de la habilidad de supervivencia a largo plazo. Dentro de sus funciones se ha detectado que cumple un rol fundamental en la acción antimicrobiana, motivo por el cual su uso como bioinsumo con actividad biocida se ha comenzado a estudiar. Por si acaso, este mouse que está acá se me quedó cuando saqué las impresiones de pantalla, así que ignórenlo. Entonces mi pregunta es, ¿cumple con las condiciones especificadas por Corfo este párrafo? Si tu respuesta es no, Yo creo que no. perfecto. No, Ahora, ¿por igual qué no? creo que no. Igual creo que no. Porque, entonces ya están teniendo entonces el ojo crítico para identificar que algo está malo y eso está súper bien. Y estos son ejemplos de la plataforma de Corfo del 2023. Entonces, por ahí alguien quizás cometió un error similar. ¿Ya? Ahora, si tú te fijas, como formulación del proyecto, yo no estoy contando nada del proyecto. ¿Ya? Entonces, y tampoco estoy dando por qué mi empresa lo debería hacer. Y ojo, acá está esto que es crítico. Tenemos un área de I+D para nuestro portafolio de I+D+I. Todo eso estoy perdiendo una línea, pero valiosísima. eh, y no, está ahí ya. Entonces vamos ahora al siguiente, que es los bioinsumos, agentes biológicos o mezclas de estos de origen natural que se aplica sobre plantas, semillas, bla, 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 bla. Ahí tenemos entonces una referencia entre medio. Acá se olvidó cerrar el paréntesis. eh, y eso. Entonces la pregunta es, ¿esto cumple o no? Es la misma pregunta. Está la misma parte del formulario, a eso me refiero. Creo que no, tampoco. Tampoco, muy bien. Muy bien, Joseph. Tampoco, ¿cachai? ¿Por qué? Todavía no Porque este termino de leer. gallo. ¿Cómo? Que todavía no termino de leer, William. Ah, ya, ya, no, no te preocupes. No, no, pero efectivamente tampoco, porque si tú te fijas, aquí está, esto suele pasarnos mucho a las personas que más o menos quieren dar a entender su idea y solo saben la parte técnica. ¿Cachai? Aquí el postulante comete el error de eh, tirar carne a la parrilla cuando no necesariamente hay que hacerlo. ¿Ya? Existen puntos en cada formulario para hacer brillar tu proyecto, pero la idea es siempre buscar el equilibrio para ver cuándo y cómo es más efectivo. ¿Ya? Aquí hay buenas ideas como poner las referencias, pero hay otros trucos, ¿cachai? Por ejemplo, en vez de poner áreas 2017, yo pondría solo un uno, porque cada vez que yo necesite citar a áreas, voy a tener que escribirlo todo y mejor después le pongo por ahí eh, una fuente con referencia. ¿Sí? Y así ya me estoy ahorrando caracteres valiosos para esta parte, pero que quizás para otra no son tanto. ¿Ya? Y esto, que ya la cara de la Joy veo que ya conoces este monito, eh, pero aquí es como yo lo hago de forma creíble, mi tam, mi son, mi sam y mi son, ¿ya? Todo esto va, obviamente, en este, ¿cómo se llama esto? Este gráfico que cada vez va abarcando más, ¿ya? El TAM, no sé, pues pueden decir que yo quiero ir a todo el universo de personal de la salud que va a estar involucrado con el área de especialidad que yo necesito, pero en realidad no es tan eso, porque dentro del área de la salud me voy a especificar solo en lo que yo quiero atacar. ¿Cachai? Entonces, en realidad,
El TAM tiene que darte siempre grande, pero también tiene que ser realista, ¿ya? O sea, porque por lo general lo que se pide para Corfo es la determinación de estos gallos, ¿ya? Que son eh, ¿cómo se llaman? Los que adoptan la tecnología al tiro, ¿ya? O sea, quién la necesita más y quién la va a ocupar al tiro. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque no sé, pues si tu proyecto postulado tiene un año de corrido, que es lo que normalmente apoya Corfo, y si tienes que mostrar algún resultado, tú necesitas demostrar que sí se puede vender algo, ¿ya? O sí puedo activar algo. Y por eso estas, las primeras personas que adoptan el proyecto son esenciales. ¿Ah? Y lo ideal es conocerlos antes de que siquiera ellos sepan que lo saben, que son de esa parte de ese grupo, ¿ya? Y después el otro que se ve, sin perjuicio del SOM, es el SAM. ¿Ya? Entonces tú puedes armar todo tu proyecto Corfo entre estos gallos que están acá y el SAM. Y tú sumas que tu SOM tiene que estar entre medio de esos dos. ¿Ya? Ojo, esto no necesariamente se aborda como número de personas, ¿ya? O como número de potenciales clientes. Tú puedes llevarlo desde el punto de vista económico y transformarlo a lucas. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de transformarlo a plata? Es que es un lenguaje que Corfo entiende de forma más rápida. Entonces, si tú dices, mira, ¿sabes qué? Con mi Early Adopter yo espero obtener dentro de los 2 primeros años de mi emprendimiento un rendimiento de, no sé, pues, $1 millón. Eso es mucho mejor decirlo de esa forma que decir que tú vas a llegar a, no sé, pues a 200.000 personas. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque en realidad que yo tenga 5 clientes posibles no implica cuánto retorno va a entrar a mi empresa. ¿Cachai? Pero si yo lo estoy haciendo desde el punto de vista monetario, esto es desde el punto de vista no económico es una estupidez y una tontería, pero desde el punto de vista economista sin corazón, tiene todo el sentido del mundo porque aquí si yo le meto lucas en vez de números de personas, estoy diciéndole a Corfo que yo ya sé cuánto voy a cobrar por mi producto y yo ya sé cuánto es eso multiplicado por la cantidad de veces que estoy generando venta. ¿Cachai? Entonces el ejecutivo que lo lea va a decir, ah, esto está en clave plata y tiene que tener algún sustento por ahí. Y eso también ustedes lo pueden meter también en las postulaciones posteriores. O sea, nosotros pensamos llegar a, no sé, pues, a 50.000 personas y eso nos va a generar un revenue de tanto. ¿Cachai? Y ahí el ejecutivo de Corfo entiende que ustedes la tienen súper clara en el momento de hacer la confección del proyecto. ¿Cachai? Resúmenes básicos para abordar la problemática, ¿ya? O sea, voy a mover este monito de acá porque los veo a ustedes y no leo. ¿Cuál es el problema clave que estoy tratando de abordar? Sí, eso lo mismo. ¿Para quién es un problema? ¿Por qué? Porque esta cosa está centrada entonces en el cliente. ¿Qué factores sociales, culturales componen este problema? Parte de la identificación. ¿Qué evidencias tienes de que indican que esto vale la inversión? Puedes pensar en este problema desde un enfoque diferente, puedes replantearlo. Si tú puedes responder a esta tablita, puedes entonces crear todo. Y si tú te fijas, esto está desde el punto de vista del dolor, pero si yo puedo hacerlo desde el punto de vista del por qué, va a ser lo mismo, porque estas dos preguntas son el por qué yo estoy en esto, ¿sí? El, que de hecho, espérate, voy a devolverme acá. Tucu, 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 tucu. ¿Por qué, how y what? Entonces vuelvo acá. Esto es el por qué y esto es el cómo, ¿sí? Y es la misma estructura, pero que ahí yo soy más fanático de la otra, porque te estructura para escribirlo de una forma más orgánica, según yo. Identificar la idea de tu negocio, identificando
tu idea de negocio, perdón. ¿Ya? Entonces dijimos que todo esto tiene que estar completamente entrelazado, ¿ya? O sea, yo no puedo venir a ofrecer capacidades de análisis de datos con IA si es que no tengo un contrato con una empresa de nube de IA o un servidor, ¿ya? Porque eso es mentira, eso no es coherente. Se supone, y varias gente que yo conozco sí está capacitada en Corfo, para, entre comillas, oler mentira, ¿ya? Porque ellos les pagan también por no malgastar el dinero de Chile, ¿cachai? Porque piensa que si te dan plata a ti, quiere decir que no están confiando en alguien más. Entonces ahí hay, eh, siempre esta gente de Corfo va a tratar de cortar tu proyecto antes de que para el Estado sea un costo, ¿cachai? La idea de ellos es que eso sea una inversión, ¿cachai? Y que genere plata y que por lo tanto Corfo después pueda decir, ah, mira, ayudamos a esta empresa y creció. Y generó trabajo y todos ganamos, ¿ya? Ese es el objetivo final de Corfo. Y por eso nadie de Corfo que esté en la parte de evaluación de proyectos es tu amigo, ¿ya? Em, Esto más o menos lo conversamos, vamos a saltar. Testeemos la cuestión, po, ¿ya? Y aquí es donde estamos quizás ahora, que es una vez que genero la idea, toda esta maraña es como nosotros vamos a llegar a la fase de testeo, ¿ya? Y aquí pueden haber días de muchos avances y días de muchos retrocesos, ¿cachai? O sea, y hay prototipos que se caen y hay también, por lo general, es bueno tener una matriz de gastos para decir cuándo yo me bajo de toda esta locura, ¿ya? Pero también a veces pasa de que falta, no sé, po, hacer una palada más para encontrar un tesoro. Entonces es complejo, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que experimentar con mi producto, con mi servicio, con mi proceso, descubrir si es que es deseable o factible. Y cuando tengo que decidir, voy a reducir riesgo, es cuando yo voy a, dado mis acciones sistemáticas, voy a aumentar las probabilidades de éxito para mi producto final, ¿ya? La idea es que a medida de que yo más avance, mi riesgo, que al principio es una idea nomás, disminuye. Entonces, si estamos en esta etapa de testeo de cómo hacemos las cosas, cómo hacemos las impresiones, cómo estamos los sensores, cómo hacemos los software, estamos entonces aquí, ¿ya? La parte de validación, eh, el ideal es que se haga con personas que no está, que son de confianza, pero no están tan alejadas de lo que podría necesitar el producto, ¿ya? Porque si tú tienes a un abuelito probando un juego nuevo para PlayStation, no va a funcionar, ¿cachai? Entonces necesitáis a alguien joven, o alguien que esté en ese caso particular. Y luego vienen las muestras y la evidencia para poder bajar el riesgo y empezar a hacer negocio, ¿ya? TRL, ¿ya? Esto es más o menos a lo que venimos. Y esta es la tabla de Corfo, que seguramente ustedes también ya la vieron por ahí, por lo menos espero. Em, pero esta es la gracia, ¿ya? O sea, yo me junto con mis amigos en un bar y se nos ocurre una idea y estamos entonces en TRL1, ¿ya? Ya sobrios, entonces empezamos a tirar líneas al otro día. Decimos, ay, que esto puede que no sea tan mala idea. Entonces estamos en TRL2, ¿ya? Ya alguien dijo, ¿sabes qué? Voy a poner Lucas para ver si esto tiene sentido o no. Y vamos a empezar a hacer pruebas de concepto. Y estamos en TRL3. Y ojo, y aquí hay una cosa que me voy a salir un poco de esto, que les voy a mostrar que en realidad el TRL3 es súper clave por esto. No, este gallo no. No sé si lo tengo con sonido esto, sino. Ah, lo voy a sacar, le voy a sacar el sonido. Pero básicamente aquí yo les cuento a ustedes de que un caballero que hacía juegos de computadora o de PlayStation, que está acá, todo el juego lo armó en Legos, ¿ya? Entonces, primero armaba los mapas Legos y con una cámara, con la que está ahí, se paseaba por los modelos y decía, ah, mira, esto va a funcionar y tiene sentido.
Y como tiene sentido, como yo lo estoy viendo, entonces lo paso a producción para los programadores. ¿Sí? Programar esto a priori es carísimo, pero la idea de este gallo de usar Legos para hacer los mapas 3D, o sea, ahorró una cantidad eh, ridícula de dinero a la empresa y eso es un TRL3. ¿Sí? Porque todo el concepto de mapa del juego está ahí y, perdón, y esto que está acá es otro ejemplo de un TRL, que ustedes ya conocen seguramente a Mario, que salta y está ahí. Si yo quisiera diseñar un nivel, podría hacerlo así, perfectamente, y esto también cuenta como un TRL3 o TRL4. ¿Cachai? Por eso yo les decía que para hacer la aplicación del software, hacerlo con PowerPoint tenía mucho, mucho sentido porque también mm, te ayuda entonces a este, saltar de... Lo voy a tirar ahí al chat también. A saltar de nivel. ¿Tá? Ya no es una idea que tenemos en un papel, sino que ya es algo visible. Estamos en TRL2. 3, perdón. TRL4 es que ya estamos entonces entrando al mundo de pruebas reales, pruebas ya no tanto de conceptos, sino reales en el laboratorio. ¿Ya? Que es más o menos lo que hicimos cuando te vendamos los ojos y estuviste así tocando el fondo del sensor. Todo eso está entre TRL3 y TRL4. Puede ser declarable de esa forma, ¿ya? Porque no tiene que ser entonces la cosa misma como física así acabada, sino que tiene que ser un componente crítico que sea parte integral del sistema funcional que tú vas a generar a futuro, ¿ya? Entonces, actualmente estamos por aquí, TRL4, TRL3, ¿ya? Em, por ahí el Mati y el Felipe me escribieron que no se van a poder conectar porque están todavía en clases hasta ahora, que parece que se les extendió. Y después viene el TRL5, que es donde vamos a entrar relativamente pronto, que es la validación en un ambiente relevante, ¿ya? Pero aún así, esto eh, vamos a estar como en 4 o 5, ¿ya? Básicamente es un ensayo real en el mundo real, pero con algunas condiciones controladas, ¿ya? El TRL6, ya cuando yo voy y pongo mi tecnología sobre la mesa y ya empiezo a tratar con inversores, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les digo, mira, ojo, mi tecnología es capaz de resolver este problema, ¿ya? No está terminada, no está lista, pero estoy a un paso de lograrlo. Si tú me aportas, podemos ir de alguna forma juntos o bajando, compartiendo el futuro market share. Pues ahí depende de cómo hagan ustedes las negociaciones. Y el TRL7 es que esta cosa ya funciona. Estoy a que no sé, pues, a que lo pinten nomás para llevarlo a una empresa y que sea algo 100% funcional. ¿Qué te pasó, hijo? Por ahí reclamando. TRL8, esto ya lo probé, ya lo tiré a un ambiente real, pero ya me refiero a real en servicio. Ah, no es una simulación del mundo real. Ya esto es, ya entré al mercado y esto está salido como la versión uno de mi producto. Y el TRL9 es que esto sobrevivió un tiempo ahí al mundo real y ya puedo tener mi caso de éxito, ¿ok? O sea, no sé, pues, vendí mi producto a tantas personas y ya hice algunas mejoras y vueltas. Denme un segundito que voy a ver qué quiere mi hijo y bueno. Quiere que lo lleve a dar una vuelta, pero todavía no puedo. Ya. Viaje del prototipo. TRL entre 2, inicio del viaje, TRL2, ya perdón, como el jubilado al mundo real es TRL8.
¿ya? O sea, yo puedo entonces, en realidad yo podría vender hasta un TRL6 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el TRL6, estoy acá, mira, que justo hasta cambió como color, como verde más listo, que ya la tecnología demostró, perdón, demostró que pueda operar bien en ambientes relevantes, ¿ya? Cuando yo digo simulado acá, pucha, ¿qué es lo que es simulado? Depende del producto. Puede ser perfectamente en un espacio de mesa de trabajo o industrialmente. Dame un segundo. Ya. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos del Hideo Kojima, de las maquetas rápidas y que eso puede generar entonces, o sea, a partir de pruebas muy básicas yo puedo subir a TRL3 y puedo empezar a ver si es que mi producto va a ser, mi producto o prototipo va a ser viable. ¿Ya? Ojo, todos los prototipos que estamos armando, por lo menos la visión que tengo, siempre tienen que apuntar a que se conviertan en un PMV, que es el producto mínimo viable por sus siglas, ¿ya? Los usuarios y los clientes eh, tienen que ver, o sea, no, ¿cómo decirlo? Para nosotros puede ser un PMV, pero para el cliente tiene que sentirse como un producto listo, ¿ya? Entonces, y lo más importante, que esto también, por lo que yo veo, ustedes también están generando como los registros, todos los PMB tienen que contar una historia, ¿ya? O sea, desde cómo nosotros partimos desde el bar hasta el día sobrio y cómo ya apareció entonces un producto PMB, porque eso es parte entonces de la identidad de la empresa y mira, vuelvo a esto y es esto de acá, el por qué y el cómo. ¿Cachai? Y el what es mi producto. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, generar entonces la postulación a partir de este circulito, que por eso les mandé el video ahí, porque ahí da ejemplos mucho mejores de los que yo les puedo dar ahora, te ayuda entonces a... ¿Dónde me fui? Me fui muy rápido. A cuajar esta idea de estos círculos concéntricos, ¿ya? Eh, Todas las cosas que tienen que tener ustedes para que sean PMD tienen que tener respuestas tangibles, ¿ya? O sea, yo no puedo decir que esto podría hacer, sino que yo necesito que las partes claves por lo menos los muestren, ¿ya? Y todo lo intangible, bueno, tiene que ser, tiene que entrar en el mundo de promesas, ¿ya? Por eso cuando yo les hablo de la versión 2 es porque digo, mira, con PMD yo tengo que cumplir con esto. Y el resto yo prometo el cielo, el mar y la tierra, ¿ya? Es algo que nosotros los hombres nos hemos especializado últimamente en hacer, ¿ya? Modelo de negocio, ojo, esto era algo que también la Joy preguntaba harto de, bueno, ¿cómo yo hago mi modelo de negocio? Pucha, una historia súper larga pero corta al mismo tiempo, ¿ya? Porque cuando yo termino mi por qué y mi qué, yo más o menos puedo tirar desde ahí mi modelo de negocio. Puedo buscar un montón de cosas en internet como concepto que yo les decía a los niños que lo más importante de tu modelo de negocio es cómo yo creo valor. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor que estoy creando con mi innovación? Y ojo, esto es súper importante de que eh, este valor es como un concepto súper abstracto, pero eh, el valor que estoy creando no necesariamente es monetario. ¿Ya? O sea, por ejemplo, eh, el valor por ejemplo, que quiere crear el laboratorio,
o cómo le crea valor a la universidad, es que está ayudando a que tener alumnos más competentes en el área de tecnología, ¿ya? Más o menos. Entonces, y si te fijas ahí, no es un valor monetario. Sí, pero también, eh, haciendo el disclaimer, a nosotros estamos recómodos en el laboratorio porque no tenemos que vender para sobrevivir. Pues somos parte del ecosistema de la universidad y ellos sí tienen que vender. Pues, ¿qué cosas venden? Bueno, cupos para entrar a la universidad. Ahora, y eso depende de la imagen y de lo que proyecta la universidad y ese es el valor que ellos crean. Definir oportunidad para estas cosas de mi modelo de negocio. Yo necesito entonces tener que exista mi cliente, saber qué necesidades, cuál es mi solución innovadora y cuáles son mis propuestas. Y aquí hay que recordar o introducir, entre comillas, mi concepto de, bueno, quién es mi cliente y cuál es el valor entonces que voy a crear para ello. ¿Sí? Ya, esto es bien, depende mucho de la empresa. Y después tengo que definir mis elementos clave, que son mi propuesta de valor, mis procesos clave, mi captura de valor y los recursos que tengo como empresa. ¿Ya? Cuando yo digo recursos, no estoy hablando necesariamente de recursos monetarios, sino que también de los recursos humanos. Por eso se llaman RRHH, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ustedes son especialistas en su área y eso es una ancla de valor que tienen como emprendimiento. ¿Ya? Es porque son especialistas que ustedes pueden hacer lo que están haciendo, ¿ya? O generando, ¿ya? Y eso es lo que hace entonces que, me refiero al recurso humano, es lo que de ustedes, es lo que hace que la propuesta que ustedes tengan de su producto responda entonces a las necesidades de el cliente futuro que ustedes tienen. ¿Cachai? Porque yo no voy a vender espadas porque yo no tengo idea de cómo se hacen. ¿Ya? Y tampoco sé cuáles son los requerimientos del mercado. ¿Cachai? Ahora después tengo que comparar y analizar, ya que esto también es súper importante porque si cambian algunas cosas mañana, ¿sí? ¿Cómo se ve afectada la salud de mi producto o de mi empresa? ¿Cachai? Por ejemplo, eh, sin tener nada en contra de los traductores, oye, a los traductores se les está viniendo la noche con la inteligencia artificial, ¿ya? Porque efectivamente traduce texto. Entonces ahí mi propuesta de valor puede no necesariamente mantenerse de forma orgánica, ¿ya? Entonces, ojo, tengo que revisar eso y tengo que ver si es que acaso en el tiempo mi producto se adapta. O sea, ¿es deseable lo que estoy haciendo? Si de verdad mi cliente lo quiere, ¿es factible? ¿Lo puedo lograr? ¿Es viable? ¿Cuánto puedo cobrar por eso? Son las preguntas que yo necesito entonces realizarlo y para determinar mi modelo de negocio, ¿sí? Mi pregunta es, bueno, ¿cómo yo quiero trabajar? ¿Ah? Y existen, bueno, ahora existen más modelos, pero como los que más se eh, contrastan entre ellos es que si voy a trabajar o como artesano o voy a trabajar con el modo de suscripción. ¿Ya? Suscripción es que yo cobro poquito, pero hago algo para muchas personas, ¿sí? Como por ejemplo lo que hace Netflix. Artesano quiere decir que yo trabajo poquito, trabajo mucho, pero vendo caro. ¿Ya? Dime. Ah, ya, ya, perdón, perdón. Eh, y aquí también existen modelos intermedios, pero ahí son cosas que también tienen que definir cómo lo van a hacer. ¿Cachai? O sea, esto es súper, súper relevante. Ya en mis metodologías para construir entonces mi modelo de negocio, pucha, está Canvas, está Ágil, están todos, y aquí les tengo las referencias. Pero si quieren ver, así se ve un canvas, ¿ya? ¿Qué es dónde está la innovación? Bueno, en mi punto uno, que es el segmento de cliente, en mi punto 3, que está acá abajo, y mi punto 4 y mi punto 2, que son la propuesta de valor. ¿Ya? Cómo la innovación captura valor en 5, que es el flujo de ingresos, y la estructura de mis costos, ¿ya?
Ejemplo típico, esta es una mina de raja abierto que es es mi cliente, ¿ya? Porque aquí este gallo está vendiendo camiones para minería, ¿ya? Entonces, el dolor es que si se para el camión, está todo mal, ¿ya? Entonces, esto hay que hacerlo a pesar de que, o sea, el problema, claro, es que si falla un camión, las fallas del camión son un poco predecibles. eh, entonces, si yo ya sé que hay camiones, ¿cuál es el chiste de esta solución? Entonces, aquí, cuando yo armo esto, pueden usar si quieren ese Canvas, pueden hacerse preguntas visuales de si acaso son viables en un futuro, ¿ya? Condiciones de admisibilidad de Corfo, que ya lo hablamos, es que necesitan entonces cumplir con el ingreso a tiempo del concurso y que el Excel cuadre. Y Corfo tiene un canal que se llama Corfo, ¿sí? En YouTube, donde hay talleres de todo lo que más o menos hemos hablado y cada vez que sale un concurso hay un pequeño taller chiquitito antes de que cierre. Entonces siempre es mejor verlo el taller del año anterior para hacer el del año que viene, porque si no ya llegaste tarde, ¿ya? Bueno, esto es cosa de cómo armar los presupuestos, pero esto no sé si les interesa a ustedes o no, porque esto ya es como cuando empecemos a armar el core, o sea, que es la diferencia entre pecunario y no pecunario, horizonte del proyecto, cómo se llenan las cosas de las cuentas, pero eso si quieren los podemos abordar en otro momento o se los doy o sigo, no sé, qué prefieren ustedes? Dale Mira, nomás pero si también quieres. es tu tiempo, William. Sí, Ya. Sí, si tú puedes, pero dale, claro, si no, No, no no, sí, importa. no hay problema, mira. Ya. Restricciones de los proyectos en las que están acá. ¿Ya? Todo esto está en el Excel de Corfo. Cuando ustedes descargan las bases, viene en un Excel y hay una página de instrucciones. Esto es súper cuático porque en realidad no mucha gente obedece a las instrucciones y eso hace que el proyecto sea no admisible. ¿Ya? Entonces, y eso es, pucha, se abraza a la gente de Corfo porque es un proyecto menos que tienen que revisar. Las condiciones son estas. Ya, por ejemplo, el subsidio en este caso de este proyecto era de 40 palos. Hay que respetar los porcentajes máximos confinados, o sea, de cofinanciamiento que te dice Corfo. Tienes que respetar el tope máximo de subsidio, ¿ya? Y el aporte pecuniario de los participantes debe representar al menos el 50% del costo total de los aportes de los participantes. Y aquí está lo que él decía, aporte pecuniario se refiere a todo aporte que realice el beneficiario o la empresa asociada que involucre gasto monetario, o sea, plata fresca, chin chin. Y el aporte no pecuniario se refiere a todos los aportes que realice el beneficiario o la empresa asociada que involucre bienes valorizados en dinero, como por ejemplo HH, ¿ya? O arriendo de espacio. ¿Ya? Yo puedo dentro cuando yo genero mi proyecto Corfo y veo y me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que poner 15% pecuniario, pero tienes que llegar hasta el 50% del costo total, pueden ser como aportes no pecuniarios, y eso implica que un 35% tiene que ser no pecuniario. ¿Cachai? Y ahí significa que tengo que meter HH de personas para completar esto. Y esto era lo que hemos conversado ahí también en la pizarra a veces del horizonte del proyecto, que el horizonte del proyecto es tu meta final y que no tiene nada que ver con el horizonte del cuando se acaba el proyecto Corfo, ¿cachai? Y como es un proyecto grande, yo puedo prometer hacia el horizonte, pero los hitos los tengo que fijar con mi horizonte del proyecto Corfo, ¿ya? Cuentas de RRHH, ¿ya? Lo primero que te pregunta Corfo es que si el personal existe o no existe. Ojo, Corfo puede pagar a personal preexistente, pero hay un tope, ¿ya? También Corfo, como le gusta que la plata mueva gente y que sea aporte, puede ser que te permita hacer contrataciones para tus proyectos, ¿ya? Y eso es algo que también le gusta harto a Corfo. Pero ahí hay una restricción súper grande, ¿cachai? Las personas que
que contrata Corfo, o sea, que la empresa contrata para trabajar en Corfo, no puedan tener una relación con la empresa anterior. ¿Cachai? O sea, si por ejemplo, si ustedes van y me contratan a mí para hacer algo y después dicen, vamos a postular un Corfo y te vamos a contratar, yo estoy muerto porque ya no soy elegible como no preexistente, porque sí tuve una relación con ustedes y ese tiempo creo que es un año. ¿Ya? Entonces hay que tener harto cuidado con cuando yo prometo a quién voy a contratar, quién es preexistente y quién no. ¿Ya? Esto igual que las ISAPRES, ¿ya? Las preexistencias siempre son un cacho. Aporte Innova, bueno, es lo que va a pagar Corfo, y el aporte beneficiario pecuniario, ya dijimos que era la plata fresca, y el valorado es la plata que yo voy a poner como Corfo. Mira, acá se entiende por persona preexistente el que esté contratado por el participante al momento del cierre de respectivo llamado o concurso presente. Y ahí te ponen con relación. Corfo, por lo general, para cada concurso pone ahí una notita de quién o no es preexistente, pero aún así mucha gente se equivoca con esto. Las cuentas operacionales son todas aquellas cosas que yo voy a gastar para generar mi producto, pero que sean de carácter fungible. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo voy a desarrollar un prototipo, perdón, todas las platas que no sean, como por ejemplo comprar un equipo para desarrollarlo, entran en fungible. Ah, ¿Ya? O sea, puedo yo comprar un sensor que lo voy a gastar, puedo comprar papel, puedo comprar lápices, corchete, pero si yo quisiera comprar un auto, no puedo porque el auto pasa a inversión porque la vida de ese bien va más allá, ¿sí?, del horizonte de cierre del proyecto Corfo. Y eso hace que todo lo que se escapa de ese horizonte puede ser considerado como inversión, no como gastos para la operación. ¿Cachai? Bueno, y también obviamente Corfo permite la externalización de algunas de las tareas que también son parte del gasto operacional. ¿Ya? Mira, faltó servicios y transportes como el ejemplo que viene esa vez. La cuenta de inversión, ya aquí, ojo, Corfo es súper, súper mañoso con las cosas que son inversiones. ¿Ya? Como yo les dije, son cosas que Corfo podría considerar que son, ¿cómo se llama esto? Que la empresa las puede seguir utilizando para otros efectos fuera del horizonte de gastos del proyecto Corfo en cuestión. Como por ejemplo, algo que pasó mucho en pandemia, varias empresas a través de sus proyectos Corfo quisieron incorporar detectores de CO2. Porque no sé si se acuerdan, pero había una relación entre CO2 y probabilidad de que el bicho del COVID esté volando por ahí cerca tuyo. Ya. Y tú dices, pero es un sensor todo chico, pero no, po, porque no es parte del objetivo principal de tu proyecto y va a sobrevivir al horizonte de tu proyecto. Entonces tu sensor de CO2, que vale nada, 40 lucas, ya no es un sensor para el proyecto, sino que es una inversión para tu empresa. Por lo tanto, esa plata, aunque tú la hayas metido en la cuenta de inversiones de Corfo, o sea, o de pecunario, o perdón, o de operación de Corfo, Corfo lo considera como una inversión y tendrías que amortizarlo y ahí en ese caso es más fácil devolver la plata. ¿Ya? Pero ese es un ejemplo de una cosa chiquitita. Corfo tampoco permite la compra de computadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se asume que el computador va más allá del horizonte de tu proyecto y lo que hace Corfo dentro de la cuenta de inversión es que solo te pagaría la depreciación del primer año del computador y el resto tiene que pasar a cuentas de la empresa. ¿Ya? Y aquí está esta línea delgada de lo que yo les decía. Por ejemplo, yo no puedo comprar un computador, pero sí puedo comprar una placa, que era la Raspberry Pi Placa. Básicamente es un computador, pero como es con componentes más humildes, por decirlo, pasa piola. ¿Sabes? Entonces ahí hay que tener siempre, hay que ir jugando con esa línea de qué es operacional y qué es cuenta de inversión. Las cuentas de administración, ojo,
las boletas de garantía, que yo asumo que todavía siguen siendo parte de Corfo, pueden ser pasados como gasto administrativo. ¿Ya? Y eso quiere decir entonces que cada vez cuando yo le voy a pedir la boleta al banco, puedo amortizar un poco este gasto a través de mi mismo proyecto Corfo. ¿Por qué Corfo lo hace así? Porque Corfo asume de que si tú no tienes la capacidad para invertir, entonces nunca vas a correr el riesgo de hacer esta innovación. ¿Cachai? Entonces ellos van y dicen, nosotros asumimos parte de tu riesgo de inversión a través de que tú puedas declarar como gasto administrativo la boleta de garantía, que eso básicamente a ti te hace daño en el monto final que te va a entregar Corfo, ¿sí? Pero que no te afecte tu operación como empresa por pagar esa boleta de garantía. ¿Cómo se calcula la boleta de garantía? Depende. Depende de lo que diga el banco, ¿cachai? Porque si el banco te ve sólido, te puede cobrar entre un 3 a un 7% de el monto que Corfo te va a asignar, no el monto total del proyecto, ¿cachai? Porque si mi proyecto vale 100 palos y Corfo me aporta 60, tengo que calcularle el 7% a 60, ¿ya? Y si el banco no te ve tan bien, te va a cobrar como un máximo 15%. Entonces, esas son como cosas que tú tienes que jugar para que cuando... Ah, y si tú le dices a Corfo que el banco te va a cobrar 7, pero el banco te cobra 15, solo puedes pasar 7 por gasto administrativo porque eso fue lo que declaraste a Corfo, el resto lo paga la empresa. Y se considera como aporte pecuniario, ¿no? Pero tú ya te comprometiste por cuentas más aporte pecuniario, pues. Entonces en realidad tú estarías dándole más del precomprometido y eso ya es culpa tuya. ¿Ya? Corfo le da lo mismo. Los gastos administrativos también los paga Corfo. O sea, por ejemplo, llevar los libros contables de las cuentas de Corfo. ¿Por qué? Aquí depende del tamaño de la empresa, cómo lo hagan. Si este es el único proyecto de la empresa, porque es startup, entonces solo van a tener un libro contable que es el libro contable de la empresa. ¿Sí? Pero si es una empresa más grande, puede tener un libro contable específico para innovación. ¿Cachai? O para fondos concursables. Y también es el que se presenta a Corfo como probatorio de que se está gastando bien la plata. ¿Cachai? Entonces ahí depende más o menos del tamaño de la empresa, cómo lo vayan a llevar. Bueno, aquí también obviamente puedes meter el arriendo, que era lo que te decía, porque tú le arriendas tus espacios a Corfo, por ejemplo. Tú puedes, como por ejemplo, para que te llegue, entre comillas, más plata, tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a llevar este proyecto en esta oficina. Y por lo tanto, esta oficina va a ser inmovilizada para los recursos o para la generación de esta innovación que estoy haciendo a través de Corfo. Y como esta oficina yo estoy perdiendo mi costo de oportunidad frente a un negocio potencial, le cobro una arriendo a Corfo. ¿Cachai? Entonces yo también puedo hacer eso sobre espacios, sobre un proporcional de la luz, del agua, no sé si del gas, pero de la luz y el agua sí estoy seguro. Y también puedo meter valores secretarias que haga esto, ¿sí? O secretario. Ya, tengo que generar también mi plan de actividades para Corfo y ahí lo típico, contra menos actividades, mejor. Y contra menos hitos ponga, mejor. ¿Ya? Si Corfo me exige un hito, yo le pongo un hito. ¿Ya? No tengo que volverme loco con las actividades porque si no, significa que voy a tener que responderle más a Corfo de lo que yo quiero hacer. ¿Ya? Porque además Corfo me va a poner reuniones obligatorias dependiendo de los hitos que yo le ponga. ¿Ya? Eh, Tengo que también tener claro cuáles son mis indicadores para el proyecto. O sea, qué es lo que considero éxito o no, o factores correctivos. Ah, dame un segundito, termina acá y voy. Eso sí. Este es el que se quebró el brazo. Así por eso está acá en la casa. Ya, no, esto lo del pitch no tiene mucho sentido ahora. No, y eso. Eso ha sido como el mini resumen de Corfo. Espero que les haya servido de algo.
Y si tienen dudas o algo al respecto o cosas que tenemos que conversar, eh, me cuentan. Voy a dejar de grabar William, entonces. todo claro, súper claro. Igual habían cosas que dentro del camino del acompañamiento